nada. Me muevo hacia pues este tema que nos tiene el corazón cruzado. Le agradezco muchísimo a La Guardia que nos acompañe el día de hoy. No le toca venir el lunes y sin embargo me hizo el favor de desplazarse hasta acá. Elena, ¿cómo estás? ¿Qué pasabas en la jornada? ¿Estuviste aquí? De esta chiquita, finalmente que no merecía lo que le pasó. Frida desaparece el día 11 de febrero, si no me falla la memoria, y finalmente un tío suyo menciona en redes sociales que aparecieron sus restos en bolsas, que habrá sufrido tortura y otras vejaciones, violación entre ellas, y esto pues sigue alimentando pues no un fantasma, sino una realidad. Estamos ante una epidemia muy seria de feminicidios. ¿No se puede llamar de otra manera, Elena? No se puede llamar de otra manera. Y yo creo que eso es como el primer paso. Se necesita una respuesta contundente ante una realidad como la que estamos viviendo. Y tiene que ver con cosas que tenemos que hacer la sociedad, pero también con políticas públicas. Es decir, se necesita una política integral para ver el feminicidio. Y a mí me asusta mucho cuando se habla de las violencias y de la violencia en general, sin ver que el feminicidio tiene causas específicas y se ejerce de una manera específica y se trata de ver como si fuera una violencia más cuando no lo es. Y mientras sigamos poniendo a todas las violencias en el mismo costal, va a estar muy difícil poder generar prevención y integrales. Déjame entrar en esa discusión. ¿Por qué hablar del asesinato de mujeres sin llamarlo feminicidio si también hay asesinatos de hombres y sería un error llamarlos homicidio? Y en este sentido me parece que hay una confusión de términos que en tu caso nos podrías ayudar un poco a despejar. A ver, sí es cierto que habría homicidio, pues, pero no está tipificado. Lo que pasa es que los hombres los pueden matar por muchas causas distintas. A las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres, porque somos desechables, ¿no? Pueden matarnos y aparecer en una bolsa. Y generalmente los feminicidios también tienen características específicas. Hay daños degradantes en la víctima. ¿Tiene que ver con odio sexual? Sí, se expone también el cadáver en lugares públicos. Hay muchas veces violencia sexual y en muchas de las otras hay cuestiones de acoso. Es decir, basándonos en que es una violencia específica, por ejemplo, el que tengamos la Guardia Nacional a las mujeres no nos protege, cuando muchas veces el feminicidio tiene que ver en el entorno familiar o en el entorno conocido, no solo en el ámbito público. Entonces, desde aquí no es, son más importantes unos homicidios que otros, no, solo que la causa, el por qué y el cómo se ejerce es distinto. Y si queremos frenarlo, tenemos que ir justo a las causas que lo generan. Hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hablaba de la ideología neoliberal como responsable de esta tragedia. Y bueno, a más de uno nos costó trabajo conectar un tema con el otro, pero puede haber conexiones. A ver. Yo lo que le diría respetuosamente, así como él respetuosamente le dice a las feministas, es que se deje ayudar. Finalmente, quien puede hacer una política integral contra el feminicidio es el gobierno y solamente va a poderla hacer si dejamos de pelearnos unos con otros y empieza a reconocer las voces de organizaciones civiles que llevan años luchando en este tipo y en este ámbito, si empieza a escuchar a las víctimas que han sobrevivido a los feminicidios y si empieza a escuchar a las familias. Ellas nos pueden decir qué está fallando en el camino, qué también podría funcionar. Y en la medida en que no nos escuchemos unos a otros y sigamos dividiéndonos, va a ser muy difícil construir un tejido social. Ahora, él decía al mismo tiempo, la semana pasada, les decía a los movimientos feministas, resistan. Un poco hablando de su propia experiencia, es decir, los movimientos sociales para que triunfen deben resistir. Pero hay quien tomó a mal justamente el uso de ese verbo. ¿Qué quiere decir con resistan? Lo que pasa es que justamente eso es lo doloroso, que están matando a 10 mujeres diarias por el simple hecho de ser mujeres. Y esto tendría que tener una voz desde el gobierno que dijera ni una más, porque ciertamente todos somos responsables de lo que ha pasado. Nos falta hacernos cargo de nuestras propias violencias o de cómo permitimos que ejerzan esa violencia contra nosotros para no transmitirla en la educación. Nos falta como sociedad construir un tejido social, discutir en las escuelas el machismo y no solo no generar nuevas víctimas de feminicidios, sino no generar nuevos abusadores y feminicidas. Pero ciertamente es triste cuando uno espera que el gobierno ponga una respuesta contundente y se duela con estos crímenes y no se escucha ese dolor.
Desde tu punto de vista, ¿el decálogo del viernes pasado no es una respuesta contundente? No, cuando habla de respetar a las mujeres, Dios, por Dios, no se trata de respeto, con que no nos maten es suficiente. No se trata de protegernos, sino de existir en equidad de condiciones, en el que podamos decir que podemos estar seguras sin que el día de mañana nos maten. Es bien difícil hoy educar en esperanza a las niñas, cómo explicarles en el país en el que vivimos. Ahora regreso al tema de Frida, pero ¿qué respuesta hubiese sido satisfactoria? Es que casi ninguna alcanza estatus de satisfacción. Tienes razón porque hay mucho dolor, pero yo creo que el poder decir los pasos, por ejemplo, para hacer una política al respecto van a ser. Vengan, son organizaciones civiles, vamos a dialogar. ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué sí ha funcionado? ¿Cómo vamos a meter el tema en educación sexual integral desde temprana edad para desarticular el machismo? ¿Cómo vamos a hacer para procurar justicia en las primeras 48 horas que son fundamentales para buscar a una persona? ¿Están capacitadas ahorita toda la cuestión de la búsqueda de las personas? Porque estamos a veces encontrando cadáveres y cadáveres y cadáveres. Ahora, mucha confianza en la sociedad civil para resolver estos problemas. O sea, claramente no ha sido, lo ha dicho el presidente varias veces, ni sociedad civil, ni el tema, ni visibilización, son términos que le incomodan porque le parece que no han dado resultados. A ver, déjame regresar al tema de Frida y plantear una cosa que desde tu ámbito habrás observado, y es la seguridad dentro de la escuela y en el perímetro escolar. Hoy sabemos poco de este asunto, pero sabemos que la última vez que se le vio con vida estaba fuera de la escuela y había y que alguien distinto a sus padres, a quien tiene la custodia o la patria potestad, se la llevó. Y esto sí arroja una luz muy potente sobre esa seguridad. Y luego hay una especie de rumor todavía andando que a mí me aterroriza y más me preocuparía resbalar en información no corroborada, pero crece el rumor de que pudo haber habido como razón del secuestro el robo de órganos. O sea que sabemos que hay un mercado ahí también. Entonces, estas dos cosas juntas trazan una historia de terror bárbara. O sea, la escuela, que es un territorio seguro, no lo es. Y ya no solo se trata del odio sexual en contra de las mujeres, sino de un eventual robo de órganos. A ver, te ruego una reacción a estos dos temas. Mira, yo creo que ahí tienes razón, habría que esperar cuáles son las respuestas, porque muchas de las respuestas inmediatas que damos los medios y la propia sociedad es como para tratar de defender el hecho de esto está tan grave, pero pasó por estas circunstancias, quiere decir que está lejano a mí. Y yo creo que haces bien en no querer resbalar en cosas que no tenemos corroboradas, pero contestaría en otro sentido. Las mujeres hoy no están seguras ni en ámbitos públicos ni en ámbitos privados, incluso en escuelas. ¿Cuántas escuelas es en donde se vive el acoso sexual, la violencia sexual? Es decir, no estamos protegidas en ningún ámbito y esta sensación de inseguridad es a la que se le tiene que poner un alto ya. Yo entiendo cuando, por ejemplo, se dice desde el gobierno que estamos heredando esta cuestión de violencia. Sí, esto no es nuevo y habría que pensar que hoy tenemos que generar políticas para que nos permitan encontrar con mayor agilidad a las personas que pueden desaparecer, pero también evitar que esto suceda. Porque mi pregunta es, ¿a quién le va a corresponder buscar a los muertos de este sexenio? Si no lo paramos ya. Y como sociedad eso, tenemos que hacer una labor de integrarnos, comunicarnos con la escuela, saber de nuestros vecinos, hacer una red social en la que nos podamos proteger, en las que regrese a construir este tejido social, en donde mi dolor sea tu dolor, pero nos podemos proteger juntos. Es mi barrio, es mi colonia, podemos construir un espacio de seguridad en común y eso como sociedad nos está faltando. Ahora, la polarización en efecto se da cuando uno no escucha y otro no habla claro. Sí. El mensaje de los grupos de mujeres está siendo escuchado de maneras muy distintas. Sí. Hay quien ve como justo, incluso como preciso y pertinente, utilizar aerosol para marcar las paredes o las puertas del Palacio Nacional. Hay quien dice, ese es un mensaje que no me convoca. Y aquí viene una pregunta. ¿Está habiendo un problema de comunicación también desde quien reclama, quien demanda? ¿O
o la dificultad de escuchar hace que esos mensajes no estén pasando con la nitidez que se merecerían? Yo creo que hay mucho dolor, rabia, frustración, y yo creo que podrá hacerse otra aproximación al diálogo siempre y cuando se escuche también del otro lado una escucha más asertiva, una escucha más sensible, en donde puede empezar por validar el dolor del otro, en lugar de tal vez tratar de acallarlo o minimizarlo. En la medida que esto se minimice, escucharemos cada vez más dolor, porque cada vez que hay una mujer que desaparece, son muchas las personas que la lloran y mutila muchas vidas, no solo de la que se fue. Y yo creo que en la medida en que podamos dialogar y se pueda visibilizar en el poder una respuesta más sensible, más cercana, podrá esto también disminuir el dolor y tratar de buscar una forma común para poder llegar a desentrañar lo que pasa. Si no, se va a polarizar mucho más. Cuando una persona está dolida, tan dolida en el alma, la mejor respuesta es la escucha y el empezar por validar lo que siente. Eulalia López Peñalosa dice, si queremos hablar de responsabilidades, es hora que como mujeres fuertes y valientes tomen ese papel y se respeten a sí mismas, porque desde el lugar donde estén, sea el hogar, el trabajo, la diversión, en fin, un poco esta idea que ya hemos escuchado tiempo atrás. Yo recuerdo desde las muertas de Juárez al procurador Chihuahua, Sí. Chávez, que decía, bueno, pues es culpa de ellas, ¿para qué salen de noche y en minifalda? Es esta idea de que hay responsabilidad en lo que está ocurriendo del lado de las propias víctimas, que, en fin, me contengo para no ir más lejos y mejor hacerte la pregunta. Es una manera de revictimizar. Estamos revictimizando justamente a la víctima. No importa cómo iba vestida, no importa el qué hacía en un lugar, no dio su permiso para lo que le sucedió. Y también es una forma a veces inocente de ver la violencia. Si una mujer tuviera mecanismos para poder evitar la violencia, lo haría. Pero justamente los feminicidios tienen que ver con esta parte de no tener el poder, de no poderte defender, de estar en un estado de indefensión. Y a veces desde nuestras propias realidades no entendemos la realidad del otro. Hay veces en que yo puedo ser una mujer empoderada, que tengo redes, que tengo argumentos, que tengo la posibilidad de defenderme frente a la realidad que me rodea. Pero no todas estamos en esa circunstancia. Y creo que lo que necesitamos como sociedad es solidaridad, entender que tu realidad es vulnerable, distinta a la mía, comprenderla y ayudar a que pueda salir de esa realidad. Ratu Pachu, no sé quién sea detrás de este nombre, pero dice, las marchas feministas lo único que están ocasionando es una campaña de odio contra el género masculino. No, yo creo que las marchas feministas están demostrando el dolor que se tiene y yo creo que la lucha feminista no es un privilegio de las mujeres. Necesitamos hombres y mujeres construir una forma distinta y una invitación a los hombres a construir una masculinidad que no esté ejercida desde la violencia, desde el derecho a lastimar al otro. Y bueno, yo recordaría que tal vez una persona que no vivió violencia no tiene la necesidad de ser violento. Entonces el feminismo también va para una equidad, para una posibilidad de que los hombres se entiendan de otra manera, sin ese dolor y sin esa violencia. Rita Segato tiene una frase que a mí me reverbera mucho en mi cabeza en estas fechas. No habrá paz en la humanidad mientras no resolvamos la paz de género. Sí, y que tiene que ver con la infancia. ¿Qué estamos construyendo de masculinidad y feminidad en la infancia? Y si no le apostamos hoy a la educación, tenemos pocas posibilidades de salida de Quizá por eso el caso de Frida es tan escandaloso, porque es justamente en ella se concentra todo, violencia de odio sexual contra mujeres, niñas, es decir, ya es Sí. Más elementos en un mismo episodio no podía Y haber, como en una decía- misma decía hace años, ¿qué sigue? Y yo creo que tenemos que generar un discurso de esperanza para las niñas que nos escuchan hoy, de que habemos muchas personas, hombres y mujeres, que estamos tratando de cambiar la situación. Muy bien, Elena La Guarda, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, por haber venido en un día que no te tocaba. Muchas Y gracias. en un momento dado más hablaremos con Jorge Javier Romero, nuestro analista político, y tengo hoy invitado a Edmundo